En este pequeño documental explicaremos en qué consistió la crisis de los misiles, uno de los principales eventos dentro de la Guerra Fría. La crisis de los misiles ocurrió entre el 14 y el 28 de octubre de 1962 en Cuba. Este suceso es considerado uno de los momentos más tensos dentro de la Guerra Fría. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estuvieron en estados de alerta máxima. Remontémonos un poco, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que al final de esta se crearon dos principales bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la URSS. Ambos bandos buscaban aumentar su influencia, por lo que comúnmente extendían sus ideales a otros países del mundo. Los cubanos, desde su independencia de España en 1898, habían sido fuertes aliados económicos de los americanos. La Revolución cubana impulsó varias medidas que, al ser de espíritu comunista, afectaron los intereses económicos de Estados Unidos. Como respuesta ante estas leyes, el presidente Eisenhower trató de derrocar al régimen popular que recién se instalaba en la isla. Para hacerlo, inició una campaña muy agresiva contra Cuba. Los bloqueó económicamente y hasta mandó espías del gobierno americano dentro de la isla. El siguiente presidente, John F. Kennedy, no aprobó la situación en lo absoluto, por lo que tenía que hacer algo al respecto. Así, en 1961, trató de invadir la isla usando agentes de la CIA, misión que falló brutalmente. En general, podemos decir que los americanos se enojaron porque Cuba, un país muy cercano a ellos, tomó el bando comunista y no el capitalista. Aprovechando el conflicto que se vivía, el líder soviético Nikita Khrushchev propuso a Fidel Castro instalar cohetes de alcance medio en la isla. Así, según el gobierno soviético, Cuba estaría protegida y el bloque socialista aumentaría su capacidad defensiva. El líder cubano acepta y los misiles llegan. Resulta necesario comprender por qué a los soviéticos les convenía tener misiles en Cuba. En primer lugar, los americanos ya tenían armas nucleares en Turquía, muy cerca de la Unión Soviética. Al colocar una base de misiles en Cuba, igualarían la amenaza que sufría en su territorio. Por otro lado, estaban dando un paso más en la carrera armamentista que caracterizó el periodo de la Guerra Fría. En octubre de 1962, aviones espía U-2 de Estados Unidos detectaron que se estaban construyendo rampas de misiles y que habían tropas soviéticas en la isla. El 22 de octubre, apoyado por sus aliados, Kennedy toma una medida muy agresiva. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo militar de la isla. Se desplegaron, como consecuencia, barcos navales y aviones de combate alrededor de Cuba. Este momento fue de mucha tensión, ya que, si los soviéticos intentaban interferir con el bloqueo, la guerra nuclear era inminente. Ese mismo día, Kennedy dijo por televisión: "He ordenado a las Fuerzas Armadas que se preparen para cualquier eventualidad". El mundo entero esperaba la guerra. Los buques estadounidenses, plantados en Cuba, buscaban navíos soviéticos que se encaminaran hacia la isla, pero ninguno de ambos bandos se atrevió a usar la fuerza militar por temor a las repercusiones. La única agresión se dio por parte de los soviéticos, cuando derribaron un avión espía americano el sábado 27 de octubre de 1962. Este día fue conocido como el Sábado Negro, por el temor que se vivía en ambas superpotencias. El conflicto, por más intenso que fue, acabó eventualmente. Ambas superpotencias llegaron a un acuerdo, de manera secreta y sin consultar a Castro. Por su parte, la URSS se comprometía a retirar sus misiles nucleares, mientras que los Estados Unidos prometían retirar los misiles Júpiter de Turquía y no invadir a Cuba. Al día siguiente, la URSS desmonta y regresa a tierra soviética el material bélico, al mismo tiempo que Estados Unidos levanta el bloqueo. La solución tan sencilla a un conflicto que puede haber sido tan grave se dio, en gran parte, gracias a la gran comunicación entre los líderes de ambos países. Dentro del contexto de la Guerra Fría, la crisis de los misiles no muestra debilidad por ninguno de ambas potencias, ya que ninguna sufrió pérdidas grandes. A corto plazo, se creó el teléfono rojo, una línea de comunicaciones muy ágil entre la Casa Blanca y el Kremlin. Asimismo, se refuerza la importancia de las armas convencionales ante las nucleares. Cuba fue expulsada de la Organización de los Estados Americanos. A mediano plazo podemos encontrar que Estados Unidos y la URSS reforzaron su condición de líderes en sus respectivos bloques. En la URSS, Khrushchev fue destituido en 1964 y Kennedy asesinado en 1963.
En Cuba, mientras tanto, Castro conservó el poder y su régimen se volvió legítimo y reconocido mundialmente. A largo plazo, podemos encontrarnos con que la crisis de los misiles desarrolló una coexistencia más pacífica entre ambas naciones. Gobiernos como el de Macmillan, Inglaterra, y de Gaulle, Francia, se unen completamente a los Estados Unidos. Por el otro lado, la URSS consigue un nuevo aliado que le permitirá servir sus intereses expansionistas: Cuba. No cabe duda que la crisis de los misiles fue uno de los eventos más tensos de la Guerra Fría. Evidenció, en gran manera, lo cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear. Por otro lado, también constituyó un ejemplo de la importancia de la diplomacia para la resolución del conflicto. Dentro del contexto de la Guerra Fría, la crisis de los misiles es una prueba de cómo la diferencia entre la ideología de ambos bloques pudo llevar a límites tan extremos. Cuba fue uno de los países en donde triunfó una revolución de carácter comunista, haciendo a los Estados Unidos perder un importante aliado económico. La imposición de los misiles nucleares por parte de la Unión Soviética es una prueba de cuán lejos pudo llegar la carrera armamentista, en la Guerra Fría principalmente. El conflicto fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, llevando a ambas superpotencias al borde de un holocausto nuclear. El conflicto pudo ser resuelto gracias a la diplomacia entre ambas superpotencias, pero además gracias al miedo que había de una destrucción mutua. La crisis, a pesar de haber durado poco tiempo, dejó un importante legado, un aire de paz entre el bloque comunista y el capitalista.